Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de crochet clásico. Es un arete en solitario en forma de tirabuzón. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. En este caso tenemos que ir aumentando gradualmente para que se vayan formando el tirabuzón. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar este arete en forma de tirabuzón, con la técnica de crochet clásico vamos a utilizar los siguientes materiales: alambre de cobre color rosa gold champán, una perla de río de 1,5 cm de largo, una cita de plata, alicate de corte, alicates de presión y un crochet Macusa 4. Empezamos. Acá tengo un alambre de cobre color rosa gold champán, calibre 30. Y por acá tengo un crochet Macusa 4. Entonces empezamos con nuestro tejido. Tomamos el alambre y realizamos cadenitas tradicionales del crochet clásico. Realizamos 40 cadenitas. Yo continúo realizando mis cadenitas. 37, 38, 39 y 40 cadenitas. Acá ya tengo mis 40 cadenitas. Entonces ahora hacemos la segunda fila. Pasamos acá la cadenita y vamos a realizar esta segunda fila de la siguiente manera. La primera cadenita vamos a hacer un punto, en la segunda 2, 1, 2, 1. Entonces acá hicimos 1, acá hacemos el aumento. Hacemos 1 y 2. En la siguiente hacemos 1. Y en la siguiente 2. 1 y 2. En el siguiente punto nos toca 1. Entramos y hacemos el medio punto. Y en el siguiente nos toca aumento. Hacemos 1 y 2. Así vamos a hacer toda la segunda fila. Pasando 1, hacemos un aumento. Yo continúo realizando mi segunda fila. Yo acá continúo con mis aumentos de la segunda fila. Acá 1 y en la última hago 2. Y 2. Quiero que noten acá que ya se realizó el tirabuzón.
Bueno, y acá hay que tomarnos el tiempo de abrir todos los puntos para que nos facilite el trabajo para hacer la siguiente fila. Yo ya me adelanté, ya los abrí en en toda la fila anterior. Entonces volteamos y empezamos con la tercera fila. Empezamos con uno y luego en la siguiente aumentamos 2. Hacemos 1 y 2. La siguiente nos toca 1 y en la otra 2. 1 y 2. Es exactamente como hicimos la fila anterior, la fila 2. Es igualito. Seguimos con los aumentos. Entonces, yo continúo realizando el mismo trabajo. Uno, uno hago normal, un punto normal, después el siguiente aumento 1 y aumento, 1 y aumento, así como hicimos la fila anterior. Entonces yo continúo trabajando de la misma manera. Y bueno, acá ya terminé de tejer mi tercera fila, que al igual que la segunda, hicimos los aumentos pasando un punto, ¿no? Uno sí, uno no. Entonces ya acá también ya abrí mis puntos para trabajar mejor. Siempre se abren del lado que tejimos. Abrimos bien acomodados, yo ya lo hice a lo largo de todos los puntos. Entonces empezamos la cuarta fila. La cuarta fila no varía en nada. Volvemos a hacer lo mismo. Un punto, a la siguiente aumentamos. Al siguiente punto aumentamos. Tejemos otro punto. Tejemos el punto y el siguiente punto aumentamos. Hacemos el aumento. La única diferencia entre esta fila y las demás es que no vamos a tejer hasta el final. Entonces yo avanzo y después les muestro cómo queda esta cuarta fila. Bueno, acá ya tengo el trabajo un poquito más avanzado. Estoy casi terminando la cuarta fila. En la cuarta fila, antes de terminar, vamos a contar 10 puntos. 10 puntos. Acá lo he señalado porque hasta acá nomás voy a trabajar. Estos suman 10 puntos, ¿no? Y continuamos estos puntitos que nos faltan. Uno, acaba el aumento. Acaba uno. Y acá va aumento nuevamente. Y hasta acá nomás trabajamos. Dejamos estos 10 puntos para que tenga una terminación en nuestro tirabuzón un poco más suave, ¿no? Porque esta parte es más ancha y acá va a ir un poquito más delgado, ¿sí? Para que tenga una buena terminación. Entonces, la cuarta fila llegamos hasta acá y antes de voltear vamos a abrir nuestros puntos, los últimos que hicimos, porque yo ya hice los anteriores para que esté bien, no tengamos problemas al trabajar. Abrimos
Siempre, no hay que olvidarnos. Y siempre por este lado. Casi me escapó. Porque nos resulta más fácil abrir los puntos por este lado. Luego volteamos y empezamos la quinta fila. ¿Y cómo va a ser la quinta fila? Igual que la anterior. Aumentamos un punto sí, un punto no. Ven, acá no abrí bien, no se nota mucho el puntito. Entonces, uno, me toca el otro puntito con aumento. Luego, sin aumento. Y el próximo con aumento. Entonces, así continuamos toda esta fila. La quinta fila, igual que las anteriores. Yo continúo trabajando. Bueno, y así terminamos la quinta fila. Siempre abriendo los puntitos para trabajar mejor. Y volteamos para hacer la sexta fila. En la sexta fila vamos a trabajar con medios puntos en todos los puntos que hicimos, sin aumentos. Todos los puntos sin aumentos. Acá no se abrió bien el puntito. Lo abrimos bien y seguimos trabajando. En todos los puntos sin aumentos. Toda la fila vamos a hacer igual. Vamos a seguir trabajando toda la fila sin aumentos. Acá abrí, pero no se nota bien. Regreso, lo abro bien para trabajar tranquilamente, viendo bien mis puntos. Entonces, yo continúo trabajando mi sexta fila con medios puntos en todo, a lo largo de todo el trabajo. Bueno, acá seguimos avanzando la sexta fila. Quiero que vean cómo va quedando el acabado. Y llegamos a la parte cerca al final. Recuerdan que acá dejamos 10 puntos en la cuarta fila. Luego hicimos la quinta fila. Y ahora estamos yendo por la tercera fila. Entonces lo que tenemos acá es un desfase, ¿no? Estamos yendo por acá y hay como una gradita. Lo que tenemos que hacer en la sexta fila es tratar de que esto no se note, hacerlo de forma suave. Entonces continuamos realizando los medios puntos sin que haya ningún aumento. Llegamos acá, nuestro último punto acá. Y ahora tomamos el punto de acá y hacemos nuestro medio punto. Así para que no se note la gradita de frente, vamos, ¿no?
Acá acomodamos para que sea suave la transición. Y continuamos hasta el final con los medios puntos sin aumento. Bueno, y así acabamos la sexta fila, que es la fila del borde de nuestro trabajo, del acabado del trabajo. Acá no vamos a abrir los puntos, los vamos a mantener cerrados para que dé más firmeza a nuestro borde, ¿no? Y luego seguimos. Acá continuamos con los puntos por dentro, o sea, antes de la primera fila, ¿no? Tenemos que hacer un acabado también. Pero en este caso vamos a hacer el acabado deslizante. Entramos al puntito y deslizamos. Entramos y deslizamos. Entramos y deslizamos. Entramos y deslizamos. Otro más. Entramos y deslizamos. Entramos, tomamos el alambre y deslizamos. Así todo nuestra primera fila, nuestra fila 0, llamémosla, la que va por dentro de nuestro tirabuzón. Toditito, vamos a hacer todo la parte central. Voy a abrir un poco para que lo vean bien. Toda esta parte del centro vamos a hacer. Toda la parte que va por dentro. Eso va a ser nuestro acabado final. Puntos deslizantes. Entonces yo continúo realizando mis puntos deslizantes. Entramos y deslizamos. Entramos al siguiente punto y deslizamos. Entonces yo continúo trabajando de la misma manera. Bueno, acá ya tengo un pasito más avanzado. Estoy terminando de hacer la fila 0, que es la fila antes de la 1, ¿no? De la fila 1. Y acá son los puntos deslizantes. Quiero que los vean, que no se puede ver bien. Acá están los puntos que me faltan. Vamos a hacer los puntitos deslizantes, los que me quedan. Y llego acá al extremo. Y acá ya terminé la fila 0. Solamente me falta hacer este acabado de acá, que es la altura de las 6 filas que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer medios puntos. Entramos y deslizamos. Entramos, sacamos el alambre y deslizamos. Entramos, sacamos y deslizamos. Entramos nuevamente al punto final, sacamos y deslizamos. Acá acomodamos bien. Y ahora deslizamos nuestro alambre y cortamos. Recuerden que la fila 0 es para que mantenga firme nuestro tirabuzón. Es como la columna vertebral de nuestro arete. Entonces llegamos acá, aseguramos 2 veces. Y cortamos el excedente de alambre. Bueno, entonces ahora solamente nos queda colocar nuestra asita que va acá al inicio.
Presionamos. Bueno, y ahora nos toca colocar acá al otro extremo la perlita. Vamos a abrir un poquito nuestro tejido para que entre bien y ver si está correcto. Muy bien, entonces ahora cerramos nuestro arito. Bueno, y así queda concluido nuestro aretito de tirabuzón con la técnica de crochet clásico. Y por acá quería comentarles también sobre el tirabuzón que hicimos de cobre, que es exactamente la misma técnica. Solamente que acá hicimos 50 puntos al inicio y acá hicimos 40, con las 6 filas igual que acá y la fila 0 igual que hicimos acá. Solamente el pequeño detalle es que tiene 10 puntos más. Bueno, y hasta acá la técnica de tirabuzón. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.